creación del Movimiento de Liberación Nacional y cómo repercutió en los movimientos posteriores, porque ellos establecen, tanto el uno como lo otro, en su declaratoria del Congreso, una serie de medidas que deben tomarse para lograr la emancipación económica y otros aspectos importantes. Uno de ellos es la lucha contra el imperialismo, que es algo que hoy está vigente, pero que mucha gente piensa que ya no sé. Hay gente que durante los años posteriores a la etapa final del siglo y principios del nuevo siglo XXI, hay dos cosas importantes que se han señalado, que los Estados Unidos son nuestros amigos y que debemos verlos como amigos. O sea, el imperialismo ya no es ese tigre con garras afiladas que está sangrando en nuestros países, y que la lucha de clases pues tampoco existe, ¿no? Sino que volvemos a la película de nosotros los pobres y ustedes los ricos, que hay que comprendernos, querernos y entendernos y conocernos, y que vamos a ser muy felices. Los pobres siguen siendo pobres y los ricos con su riqueza. Muy bien, y le vamos a hacer un paréntesis para leer tu currículum, Mario. Aquí llegó un compañero nuestro, nos está escuchando, aquí también está César Broadway y algunos otros más aquí en el. Le voy a pedir, si es tan amable, a César, que es copartícipe de la organización de este evento, como comité Ricardo Flores Magón, estamos yendo junto con nuestro comité Cabello Puerto, y él va a leer tu currículum, Mario. Es una cuartilla y media, yo sé que es de 10 cuartillas. ¿Por qué no hacer una síntesis? Bueno, aquí el maestro Roba que decida que va a leer. Le voy a decir como Pascal, perdón que mande una cosa tan larga, o sea, no tuve tiempo para hacerlo más. No tuve tiempo para escribir. Es una cuartilla, no leo mucho, pero a ver, adelante. Buenas tardes a todos. Voy a hacer una pequeña reseña de lo que es la persona del maestro Mario Ortiz Villacorta, cronista de Tijuana desde 2003, presidente del Consejo de la Crónica del municipio de Tijuana, presidente de la ACCBC, Asociación de Cronistas de Ciudades de Baja California, en Monterrey, 1946. Residente en Tijuana, desde 1952. Sus padres, Mario Ortiz Villacorta Martínez, periodista, y doña Tere Lacabe Freire. Lacabe. Estudios, IFSM, profesor de la ENSA, primaria, Escuela Normal Superior de México, y media superior. Licenciado en Filosofía, egresado de la UABC, maestría en la Pedagogía en la UEPP, maestría en Docencia Universitaria en la Ibero Tijuana, candidato a doctor en Educación por la Universidad de Tijuana, Cuba. Desde el 7 de noviembre de 1963 a la fecha, en todos los niveles educativos, ha estado como docente. Este año cumplirá 60 años de la docencia. Una de sus publicaciones como columnista fundador del diario Frontera, ha prologado y comentado o presentado un centenar de libros y es coautor de varias o más. Autor de Breve Historia de Tijuana y A la Sombra del Encino, con Manuel Acuña Borboya. Publicó 4 libros monumentales: Tijuana, Senderos en el Tiempo, Tijuana, Identidades y Nostalgias, Nuestro Destino Común y Tijuana, Historia de un Porvenir, editorial La Rumorosa del Gobierno del Estado. Publicó Fundación de Ciudades de Baja California y Crónicas Tijuanenses en el 2021, columnista de la revista Panorama desde el 2022 a la fecha. Medalla de plata, maestro Rafael Ramírez, por 30 años de servicio de la Secretaría de Educación Pública, al mérito académico de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, reconocimiento, mérito profesional, Club Rotario. Medalla de oro, maestro Ignacio Manuel Altamirano, por 40 años de servicio. Medalla al mérito cívico 2009 por el 19 Ayuntamiento, forjador de Baja California 2011, Fundación Acebo. Presea Pluma de Oro 2012 por la Asociación Nacional de Periodistas Ricardo Flores Magón. Reconocimiento por 50 años de servicio a la educación por el Semanario de Cultura Mexicana. Reconocimiento por 55 años de servicio a la educación, Sociedad Mexicana de la Geografía Estadística, correspondiente de Tijuana AC, Seminario de Cultura Mexicana. Corresponsalía de Tijuana y Sociedad de Historia de Tijuana AC. Medalla de oro Renan Irigoyen, la más alta distinción de la
ANACCIM, Premio Rubén Vizcaíno 2021 en las jornadas vizcaínas. Forjador del año por el Grupo Madrugadores de Tijuana, hace socio emérito Seminario de Cultura en el 2023. Muy bien. A las asociaciones a las que pertenece el maestro: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, desde 1964 a la fecha; Club de los Leones Playas de Tijuana, desde 1978 a la fecha. Ha sido 2 veces presidente del club y gobernador del Distrito B1 y varias veces consejero nacional. Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Tijuana, SCMCT, desde 1985, presidente del 2007 al 2009. Logia Simbólica Ignacio Zaragoza, ya casi centenaria, Zaragoza número 3, desde 1987, presidente en el 2014. Sociedad de Historia de Tijuana, desde 1987, presidente del 2012 al 2015. Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, correspondiente de Tijuana, desde 1990 y presidente de 1990 a 1995. Patronato Ciudadano del Archivo Histórico de Tijuana, desde 2001, consejero vitalicio. Cronista y miembro del Consejo de la Crónica de Tijuana, desde 2003, coordinador y presidente desde 2007 a la fecha. Asociación de Cronistas de Ciudades de Baja California, del 2004, y fue presidente del 2017 al 2023. Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, desde el 2006, delegado en Baja California 2012 y presidente de la Corte Nacional de Honor de Justicia actualmente. Comisión Nacional de Honor y Justicia es actualmente. Y Club Trainers Las Californias Tijuana, desde el 2012, presidente del 2018, Grupos Madrugadores de Playas de Tijuana 2022. Muy bien, Mario. Mira, para que camine esto. Bueno, mientras nuestro compañero nos hace el favor de ajustar esto para poder trabajar, quisiera agregar en el currículum, en este currículum no tengo mi militancia política. Yo creo que empieza en la escuela secundaria, en las actividades propias del movimiento estudiantil. En 1961 ingreso a los 13 o 14 años a la logia AGEP, que son las Juventudes Masónicas. Un año después, en 1962, nos incorporamos a la dirigencia estatal de la Federación Estatal de Estudiantes Baja Californianos, que era una organización independiente con una profunda influencia de izquierda. En 1963 ingresamos, en 1962-63, a las Juventudes del Movimiento de Liberación Nacional. En el 13 de septiembre de 1963 a la Juventud Comunista de México. En el 66 al Partido Comunista, del cual vamos a formar parte durante bastantes años, por lo menos hasta 1972-73, en que se produce una crisis y nos salimos algunos. Y luego, cuando se organiza el PSUM, volvemos a iniciarnos, aunque ahí duramos poco tiempo. Las razones pues son muchas que no vienen hoy al caso. Y nunca pude inscribirme en Morena al principio porque estábamos trabajando y las indicaciones de la propia Contraloría era que mientras estuviéramos trabajando en la federación, yo creo que era un engaño, pero en fin, no podíamos, todos los días nos leían nos enviaban a los que trabajábamos en el Centro Cultural Tijuana, que la ley nos prohibía hacer militancia política fuera del trabajo. Así es que nos esperamos a terminar ahí, que fue el 31 del 18, y del 31 de diciembre del 18 íbamos en enero del 19 a querer ingresar y nos dicen, no, está cerrado para que no entren los oportunistas. Qué bueno, dije yo, qué bueno que no entren los oportunistas. Entonces, de todas maneras, trabajé y entré a colaborar con un comité de defensa del voto donde había alrededor de 60 abogados, casi todos jóvenes, muchos de ellos conocidos míos. Los conocía desde que militaban en el PRI la mayor parte. Ahí estuvieron hasta que ya se ganaron las elecciones, les dieron la chamba a algunos, a los que les dieron chamba se quedaron y los que no se fueron.
hasta ahí la historia, y hasta que pudimos reingresar en el 22, ya había miles de oportunistas, no en el partido de Morena, sino en el trabajo. Y no les platico al final, si hay tiempo, les platicaré una anécdota que para mí fue extraordinariamente sorprendente. Vamos a ver ahora esto, las luchas democráticas y la formación de organizaciones y partidos políticos de izquierda en la segunda mitad del siglo XX. Y tengo un trabajo que habla desde el siglo XIX hasta esta época, pero este me interesaba porque es la época en que a mí me toca vivir. A mí me toca vivir la formación del Movimiento de Liberación Nacional y ver desde lejos así los periódicos, la revista política, porque era lo único que valía la pena leer, la revista política y la revista Siempre en Parte, y el diario El Día, que ya para esos años se vendía en la ciudad de Tijuana en la librería El Día, de López Camacho, un ex militante, un republicano español, ex militante, tengo entendido, del Partido Obrero Español o Partido Comunista. Él era de izquierda. Bien, entonces están aquí. Siguiente, veamos que hay algunas figuras que son es que tienes que hacerlo con dos manos. ¿Vamos a hacerlo dos veces? ¿Más adelante o está? Hay en el país una gran efervescencia de tipo político. Han pasado ya las grandes manifestaciones de los ferrocarrileros, los electricistas, los campesinos. Los campesinos siempre han estado protestando por alguna razón, porque son el grupo más olvidado de la nación. Son los que están a la cola de los grupos marginales, incluso hoy. Y pues hay una gran siguiente, y se manifiesta ahí. Van a encontrar ustedes además de algunas fotografías, algunos grabados, pues ya sea por los muralistas de izquierda bueno, los muralistas se supone que todos fueron de izquierda hasta cierto punto. Y también los grabados del taller de gráfica popular, que se incorporaron a las luchas sociales desde principios, desde su nacimiento en la época de Cárdenas. Y bueno, gracias a ellos tenemos muchos carteles y dibujos siguiente que son testimonio de las luchas sociales en nuestro país. Todavía no llegamos a un texto. Este es uno de los talleres. Y aquí vemos que en 1961, en el mes de marzo, se realiza la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz. Esta conferencia fue presidida por el general Lázaro Cárdenas y por líderes de por lo menos unos 12 o 15 países de América Latina, todos líderes de izquierda. Ahí participaron incluso figuras como Manuel Marco de Padillas, creo que estuvo Vicente Lombardo Toledano y otros más. Adelante. Dada la conferencia orgánica de los cardenistas, los comunistas, esta parte es muy importante reflexionarla, y otras fuerzas de la izquierda. En el 61 se fundó en México el Movimiento de Liberación Nacional como consecuencia de la efervescencia que produjo la conferencia. Esto representó hasta que el frente, hasta antes del Frente Democrático Nacional del 87-88, que se produjo como el desprendimiento de los izquierdistas del PRI, y que se unieron a las fuerzas democráticas de izquierda en el país para lograr lo que lograron, el triunfo de Cárdenas, pero no se contaba con las estructuras necesarias, la estructura política necesaria para defender el triunfo. Como sí la contó el propio Fox. Si a Fox le hacen lo que le hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, se arma una revolución armada y hubiera sido un desastre y hubiera tenido que ceder, como en distintas etapas previas cedían a las manipulaciones que habían hecho los priistas en algunos estados, y la gente llegaba y no dejaba entrar al gobernador.
sucedió en San Luis Potosí, en Guanajuato y en algunos otros lugares, a veces con el contubernio de las propias autoridades priistas. Siguiente. Bueno, ustedes saben que en esa época estos eran los íconos de la juventud izquierdista. No recuerdo el nombre de Juan, creo que se llamaba. Almeida. Creo que sí. Raúl, Fidel, Che y Camilo Cienfuegos. Y en aquella época de efervescencia, cuando estábamos en la secundaria, en un radio viejo de onda corta, oíamos los discursos de Fidel en las zonas de descanso ahí con los muchachos, y eso producía mucha inquietud. Y a muchos indiferencia, ¿no? Nos veían así como animales raros. Bueno, siguiente. Yo tengo grabaciones de los tres. De Fidel. Nacido bajo la... ¿qué dice? Influencia. Ah, sí. Influencia. Ah, mira, aquí está. Nacido bajo la influencia de la Revolución Cubana, el Movimiento de Liberación Nacional, MLN, estuvo precedido de manera directa por la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz. La conferencia, la conferencia o el Congreso Latinoamericano fueron el preludio, fueron los que sentaron las bases ideológicas y los principios, actualizando en ese momento qué es lo que deberían de hacer las fuerzas de izquierda en todo el continente. Siguiente. Por eso fue importante hacerlo. Aquí está una de las carátulas que yo lo guardo ahí como una reliquia. Conferencia Latinoamericana por la Emancipación Económica y la Paz, con un dibujo tomado de los códices indígenas. Los documentos de entonces, nomás guardo la parte del frente porque los documentos se perdieron. Cuando uno vive en distintas casas, por ejemplo, yo viví en la Cortines, en Altamira y ahora donde estoy ahora, deja uno cosas y luego regresa a tomarlas y ya se las lleva. O llegó el agua y se llevó toda mi colección de la revista política de los años 60 y parte de la revista Siempre, que la comencé a oír con mi papá, y la revista Bohemia. La revista Bohemia traía noticias de Cuba en los años 57, todo el movimiento 26 de julio, la revista Bohemia lo publicó, lo estuvo promoviendo. Siguiente. Dice, la conferencia desarrolló sus trabajos del 5 al 8 de marzo en México. La presidencia colectiva estaban Lázaro Cárdenas, Alberto T. Casella de Argentina y Domingos Velasco de Brasil. Si ustedes se dan cuenta, en esos momentos tanto Brasil como Argentina tenían importantes movimientos de izquierda, igual que... Y en México la figura máxima, independientemente de que él no fuera comunista y que a veces jugara doble con los comunistas, con todo el respeto y cariño que le puedo tener yo a Cárdenas, pues sí, nunca, él no era un comunista, no era a ese entonces. Después, ahora, y siempre, por mucho de los tiempo. siglos, de los siglos. Alguien creo que no necesito explicar, ¿verdad? Blanco de sangre. Queremos su petróleo. Quiero tu petróleo, quiero tus ferrocarriles, quiero tu electricidad, quiero tus minas, quiero tu gente, tus trabajadores baratos. Y tu mano de obra gratis. Y quiero muchas otras cosas tuyas, además de las que ya tengo. Lupe Hidalgo, en 1848, para que ya se estuviera en paz, porque el país no podía estar en paz. Entonces, ya sabían que los derrotados iban a ceder. Sin embargo, los diplomáticos, que fueron muy criticados, defendieron como gatos boca arriba la nacionalidad. Y lograron que la península y Sonora no se la llevaran también. ¿Qué era lo que ellos querían? Querían la península, y eso incluso todavía tuvieron un paso más. Lograron que la división natural de la Alta o Nueva California con la antigua Baja California estaba en el descanso al sur de Rosarito. Entonces ellos lograron que para que hubiera una conexión de la península con el continente, se
moviera la tradicional frontera y se colocara, como dice el documento, la frontera entre las dos Californias se trazará a partir del encuentro entre el río Colorado, el río Gila, en línea recta hasta el Pacífico, 1 legua marina al sur del puerto de San Diego. Nada más que como los mexicanos llegaron 6 meses después por los destrozos que tuvieron por las tormentas, los americanos se equivocaron y entonces confundieron puerto con bahía e hicieron la línea divisoria 1 legua marina al sur de la bahía de San Diego, en playas de Tijuana. Por eso no está paralela al Ecuador como hubiera estado, está así. Y la parte más al norte del país es algodones. Continuamos. Seguimos aquí, esta parte también es muy importante. Se estrecha la alianza con las oligarquías nacionales. Los ruinosos efectos de su penetración económica y cultural lo señalan como una causa principal del estancamiento general que prevalece en la realidad latinoamericana. Entonces, si ahora nomás hay que leer, por ejemplo, 100 años de soledad, todas las que hablan sobre los presidentes, la soledad del caudillo, el presidente su laberinto, Mamita Yunay, que es una novela preciosa de Nicaragua que habla de la explotación de los campos de bananeros en Centroamérica, y otras muchas más. Por eso dice ahí con letras negritas, que eso lo establecieron en la conferencia. La derrota del imperialismo es condición fundamental de cualquier plan de desarrollo para nuestros países. Es decir, ellos no plantean que vayamos a Estados Unidos y los tumbemos, sino que los expulsemos de nuestro. Y casi es lo mismo, porque ellos tienen lanzadas sus raíces sobre nosotros, es así como por todo el planeta. desde el principio. Ustedes sabrán que las dos conexiones ferrocarrileras más importantes de México son la que va de la capital a Nogales y de la capital a Monterrey, digo a Ciudad Juárez. Y ustedes saben que salía por ahí toda la plata, todo el cobre, todas las riquezas mexicanas salían por ahí, la fruta, todo. Era como así como cuando le sacan a uno sangre, pero diario, Sí, durante años y años, desde Sin parar. Porfirio Díaz hasta la casi hasta la fecha. Bueno, seguimos. La verdad, Esto es una ilustración general que ustedes seguramente ya las conocen, todas las intervenciones norteamericanas en América Latina, Venezuela, ahí faltan algunas, como las de Chile y Argentina, que son posteriores a esos años. Falta Guatemala, falta ¿cómo se llama? La isla Granada. Grenada. En fin, la República Dominicana, bueno, ya sabemos. Cuba no se diga, y México, pues sabemos. Honduras, algunas veces con el ejército de Estados Unidos y otras veces con mercenarios, como el caso de Honduras, que después de haber fracasado en México, William Walker, financiado por empresarios norteamericanos en 1854, es expulsado por nuestro héroe, ¿cómo se llama? ¿De qué país? Antonio María Melendres. Le perdona la vida, lo saca por aquí, por Tijuana, es decir, antes de que quisiera Tijuana, por aquí, por allá, por donde está la garita para la carretera Tecate, por ahí lo expulsó. Entonces el hombre se fue de aquí, pero luego quiso hacer lo mismo en Honduras y San Salvador y Guatemala, pero ahí lo colgaron. Y está enterrado el pobrecito. Y así, estas son una ilustración y hay más. Otra vez el símbolo, en la Ciudad de México, los días 5, 4, 7 y 8 de marzo del 61, el que sigue. Ahora sí. Leamos esto. La delegación mexicana era muy representativa. Creo que ilustra saber quiénes estaban ahí, ya que asistían líderes sindicales y agrarios, dirigentes políticos, artistas e intelectuales, entre quienes se hallaban Arturo Orona, uno de los fundadores de la CCI,
Lázaro Rubio Félix, uno de los más importantes dirigentes del PPS, Ramón Danzós Palomino, miembro del Partido Comunista del Comité Central y el candidato a la presidencia de la República por el Frente Electoral del Pueblo contra Díaz Ordaz y contra González, el candidato del PAN. A mí me tocó formar parte del Comité Juvenil y dirigirlo aquí en Tijuana, del Frente Electoral del Pueblo en 1964. Claro, yo no podía votar todavía, pero andaba ahí. Tomás Cueva, algunos no los conozco. Samuel Ruiz Mora, no sé si sea el obispo de Chiapas, pero en fin, Samuel Ruiz. Armando Castillejos, Fernando Carmona, que fue, él trabajó en el gobierno y fue el secretario general de la universidad y fue el director de Humanidades y también fue director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Enrique González Pedrero, que después llegó a ser presidente del PRI, pero que fue gobernador de Tabasco y que bueno, era de la ala izquierda del PRI. Luis Rivera Terrazas, Javier Campos Ponce, Francisco Ortiz Mendoza, otro dirigente. Este Francisco Ortiz Mendoza, en los años 60, rompió con Lombardo Toledano, precisamente por el acercamiento de Lombardo a López Mateos, y formó lo que se llamó la corriente democrática del PPS. Reyes Fuentes García, Arturo García Bustos, Carlos Fuentes, bueno, quien no conoce a Carlos Fuentes, Roberto Jaramillo, Blas Vergara, Eliezer Morales Aragón y Adelina Sendejas, una de las mujeres también participantes. Hay otras más que seguramente estuvieron ahí, pero que no las menciona. Enrique Ramírez y Ramírez fue miembro del PC, luego del PPS y luego del PRI. Ya siendo miembro del PRI, fundó el periódico El Día, que era un periódico más o menos izquierdoso. Ángel Basols Batalla, de la gente de Cárdenas, Augusto Velasco, Cuauhtémoc Cárdenas, que también siempre figuró en los grupos de izquierda y en aquella época ya había pasado su participación en la Federación de Partidos del Pueblo junto con su mamá, que los alentaron. Angélica Lerán, que era la esposa de Siqueiros. Siqueiros no está ahí porque estaba preso. López Mateos lo metió a la cárcel. Víctor Flores Olea, que también fue otra figura, incluso fue el dirigente el primer presidente de Conaculta y fue director de la Facultad de Ciencias Políticas. Adriana Lombardo, que fue candidata a la presidencia de la República en el 80 y tantos, creo que en el 82, hija de Lombardo Toledano. Algunos no los recuerdo, Cándido Jaramillo, Otor Salazar, el creador del famoso Movimiento Revolucionario del Magisterio y que llegó a ocupar la presidencia de los sindicatos independientes a nivel mundial, de la Federación Sindical Mundial, y después llegó a ser alcalde de su pueblo, en Guerrero, ya por el PRD. Miguel Arroyo de la Parra, Heriberto Jara es el constitucionalista, uno de los fundadores, uno de los miembros del Congreso Constituyente del 17, que impulsaron los artículos importantes, ¿verdad?, tomados del programa del Partido Liberal Mexicano. Alejandro Martínez Camberos, Paula Gómez Alonso, Eli de Gortari, en mala hora tío de Salinas, ¿no? Salinas de Gortari, y que durante la campaña lo paseó y lo presumió, pero antes, cuando era rector de la Universidad de Michoacán, las fuerzas de derecha lo sacaron y lo corrieron. Él es un intelectual de izquierda, filósofo, escritor. Alonso Aguilar, un gran economista. Jorge Carrión, un doctor que también participó en los movimientos relacionados con la toma del cuartel Morelos en Chihuahua, no sé si se acuerdan, por allá por 1966. José Guadalupe Zuno, el cacique de Jalisco, suegro de Luis Echeverría, Mateo Sáenz y Isidro Gómez Gámez, con el general Lázaro Cárdenas como principal dirigente. Disculpen, pero creo que era importante saber que esta gente sigue. ¿Seguimos? ¿Por qué se salió Mario de aquí? Un segundo, aquí viene el técnico. Mira, se me atravesó esto. Vamos a ver la foto de Mario. Se ha salido de cambio.
No se oye. Este está funcionando, Sí. pero déjenme ver. Lo que se apagó fue como la cámara. Ya. Bueno. Les voy a decir que a veces para que participe, cuando vienen textos que hay que leerlos, pues ya los leí, pero si alguno de ustedes quiere ayudarnos en la lectura, sería interesante porque así compartimos el tono de voz. Y si se oye ellos, Sí, se está escuchando allá afuera. muy bien. Como por ejemplo en este caso. No, sí, eso está bien. Es Ahí está. interesante leer, por ejemplo, si alguno quiere leer este párrafo, lo podemos ir Igual, el 17 turnando. de enero. Ahora sí, se abre eso. A La partir moratoria de- de 1961, Ah, puntos principales, resumen de la declaración final de la conferencia. no, pero, El 17 de enero de Perdón, 1961. este resumen lo hice yo porque el documento es muy largo, ¿no? Sí, adelante. El 17 de enero de 1961, firmada por Lázaro Cárdenas, México, Domingo Vallasco, Brasil, y Alberto T. Casella, Argentina, se lanzó la convocatoria para la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica de la Paz, la cual se llevó a cabo entre el 5 y el 8 de marzo de ese año en la Ciudad de México. A ver si lo pones ahí, ¿está? Sí, ahí lo decíamos con ella. Y como es muy sensible, a veces basta con que toque alguna otra parte para... Por eso sí, quería... está funcionando bien, pero Nada, el pues, detalle bueno. es que no, Sí, no estoy viendo completo. El comunismo era el diablo. Generalmente tienen 20. No me acuerdo, pero ahora no está. Pero en esos años andaba en su apogeo. Es una escuela católica, ¿no? Bueno, esta es solamente la entrada, pero luego vienen los puntos que yo creo que son bien importantes, porque vean ustedes qué actualidad tienen. Las cosas buenas que ha hecho el presidente Andrés Manuel. Andrés Manuel están relacionadas con eso, tienen la Claro. actualidad. Lo que le critica a la derecha, porque más adelante van a ver ustedes la reflexión que se hace con la derecha. Una de las reflexiones, les adelanto, es que en México la derecha permanece amortiguada, reducida, sin hacer ruido. Pero cuando surge la izquierda y empiezan a levantarse, inmediatamente Sí, aplasta. surge la reacción, valga la palabra, Reaccionarios. la reacción para Para golpear. controlado. Al Movimiento de Liberación Nacional le siguió un movimiento que los que, no sé si hay alguno de mi edad, no, tú no, No, joven, Mike. Pero- no sé, Muy aquí el joven. compañero, Pues de algunas cosas. acuérdense ¿cómo se llamaba? El Movimiento de Afirmación Revolucionaria, que presidía o que alentaba Miguel Alemán Velasco y que era profundamente anticomunista, además de la gente del MUS. Ah, pues aquí también está mi compañero. Sí, comunistas. Me acuerdo que empezaron a sacar desplegados por todas partes porque Cárdenas en un mitin en el Zócalo defendió a la Revolución Cubana. Sí. Y entonces me dice, Cárdenas, vete a Rusia, Cárdenas, vete a Cuba, Cárdenas comunista, fuera. Algo similar que ahorita, Sí, Venezuela. igual. Sí, suena el comunismo y es el demonio, ¿no? Cuando termina la conferencia hacen la advertencia, esto no va a ser fácil, va a ser muy duro, vamos a tener muchos problemas en contra, surge la derecha, pero con sus manipulaciones negativas y sucias. La guerra sucia ya en ese momento se conoce y empiezan a golpear y también a seducir gente para llevársela con ellos. Sí. Muchos. Una de las acusaciones que se le hace a Lombardo es que Lombardo, con todo su talento, acuérdense que Lombardo Toledano era uno de los llamados 7 sabios de México. Otro de los 7 sabios de México era Manuel Gómez Morín. Y luego estaban algunos otros, ahorita no los recuerdo a todos, pero él quiso vender caro su talento. Entonces, él apoyó, por ejemplo, a Miguel Alemán para presidente de la República. Y aquí entre paréntesis les voy a decir una cosa bien chistosa. El Partido Comunista apoyó a Manuel Ávila Camacho y a Miguel Alemán para que después los patearan al partido, lo patearan duro
y se replegaron. Incluso metieron a la cárcel ya en la época de Ruiz Cortines a los dirigentes del Partido Comunista. Y acuérdense también que previamente hubo un proceso que se llamó el de la unidad a toda costa, en donde algunas figuras como Valentín Campa, que era muy honesto, muy radical, y Hernán Laborde no estuvieron de acuerdo. No estuvieron de acuerdo en la llamada unidad a toda costa y los expulsaron del partido. Después los volvieron a tomar. Incluso se formó en los años, a finales de los 50 o principios de los 60, un POCM, que era Partido Obrero Campesino de México, que eran la gente expulsada del Partido Comunista, hasta que, estando en la cárcel, los principales dirigentes, entre ellos Valentín Campa y figuras de izquierda como Demetrio Vallejo, Dionisio Encinas llama ahora sí, los trae. Bien. Valentín Campa corrió para presidente. Valentín Campa va a ser el candidato en contra de López Portillo. Parecía una broma, pero él significativamente ganó 1 millón de votos, sin recursos, sin ser oficial. Y eso fue muy importante, porque nadie se opuso a López Portillo, y López Portillo se vanagloriaba. Con su voto de la esposa hubiera ganado. Él decía eso, pero no es cierto. Y por otro lado, López Portillo es uno de los presidentes más cultos que hemos tenido. Desgraciadamente, junto con su cultura está su frivolidad. No solamente de él, sino de la familia. Su hermana creía que era la reencarnación en vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Incluso ella se fue a colocar al claustro de Sor Juana. Incluso ahí es ahora una universidad, la Universidad del Claustro. Pero en fin. ¿Cómo abro el archivo? No puedo abrir, ya la tengo de nuevo, pero no. Un periodista quiso escribir en esos años la vida y los antecedentes de los familiares de López Portillo, porque dijo, resulta que se descubrió que el tío y el papá de López Portillo habían participado en la Marcha de la Lealtad en 1911 con Madero, que eran José López Portillo y Weber y su hermano. Entonces el periodista fue y dice, pero después de eso se evadieron del ejército y no se volvió a saber de ellos. Dijo, bueno, vamos a ver al abuelo. Y resulta que el abuelo llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores, un intelectual, hizo la famosa novela La Parcela. Sí fue él, ¿verdad? Sí. Sí, José López Portillo. Pero, pero dice, resulta que fue el secretario de Relaciones Exteriores de Huerta, el impostor. Entonces me fui con el bisabuelo, que fue gobernador de Jalisco, pero resulta que fue gobernador de Jalisco al mismo tiempo que Maximiliano de Habsburgo era el emperador de México. Y ahí le paré. No fuera a ser que alguno de sus antepasados le haya quemado los pies a Cuauhtémoc. Inclusive López Portillo fue a España A buscar a sus siguiente. antepasados. Sí, ese fue el Unos presidente problemas que yo vi cuando tenía técnicos. 12 Ahí está, años Ya para la está, escuela. Ahí vas. No, siguiente. Ahí. Le empiezo aquí y le sigue el compañero. El objetivo principal fue establecer una política común. Sigue el compañero. A ver, toca. Que lleva a los pueblos de América Latina a desempeñar para sí y para la humanidad el papel que les corresponde en esta hora del mundo, un hincapié en los temas de soberanía, independencia, economía y política, y apuntalar la paz mundial desde la integración latinoamericana. Siguiente. Latinoamericana. Se congregaron en la conferencia latinoamericana dirigentes o delegados y organizaciones sociales de todos estos países. Vean ustedes. Por cierto que me recuerdo las palabras de Fidel Castro en la segunda declaración de La Habana cuando termina y dice con lo importante que fue aquella lucha, se refiere a la lucha por la independencia,
Hoy los pueblos de América están a punto de jugar una lucha más grande, más importante, con un enemigo más poderoso, dice. Y entonces hace aquella frase casi poética, ya se les ve por los caminos, a un lado y otro de las carreteras, bajando de las montañas, los desiertos, etc. Dice, ahora ellos, dice, morirán, ya Cuba ya no estará en contra de ellos para someterlos, dice, al contrario, dice, y esa parte final donde dice, pero ahora, dice, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, por su única, verdadera, irrenunciable independencia, con la que termina la segunda declaración de La Habana, que se convirtió en un documento fundamental. Si queremos entender la historia de América Latina y la lucha contra el imperialismo, tenemos que leer 3 obras, 3 manifiestos. La Carta de Jamaica, de Simón Bolívar, Nuestra América, de José Martín, y la segunda declaración de La Habana. Pueden decir lo que quieran de Cuba ahora, pueden decir lo que quieran de Fidel, de Raúl y de todos, pero el documento que se suscribió en febrero 4 de 1962 en La Habana es un documento fundamental, porque es la pura realidad. Es tan importante como la novela Los 100 años de soledad. Bueno, seguimos. Ahorita seguimos con algo. Se congregaron en la conferencia, ya lo habíamos visto, es el siguiente. En su declaración final, compañero, La conferencia señaló la llegada de una nueva época para América Latina, emancipadora de la principal fuerza bloqueadora del desarrollo regional, el imperialismo estadounidense, cuyo fundamento, la doctrina Monroe, fue rechazado como legítimo. Como legítimo, claro. América para los americanos, como dijo el ministro William Monroe. Ahora Porque mismo no- el foro de Brasil, maestro, está ¿Eh? pasando eso. Ahora mismo en el foro de Brasil, con Lula, está pasando eso que está ahí. El fortalecimiento del mercado interno y la estimulación de la cooperación económica interlatinoamericana. El problema es que en México no se han eliminado los mediadores. Entonces, resulta que los que producen la riqueza agraria Los cobran intermediarios. poquito, pero los intermediarios la suben y cuando llega al mercado cuesta el triple. Entonces dice, ¿cómo está eso? ¿Cómo está? Entonces, son cosas que mucha gente no se explica. Sí, que está haciendo esto, pero los intermediarios siguen haciendo de las suyas. Adelante. Una consideración previa, nada sería fácil. Este es muy Lo que importante. dijo, ¿verdad? Hace rato. Léalo usted, A ver. compañera. Una consideración previa, nada sería fácil. Habría que luchar contra los individuos y las fuerzas regresivas de adentro y fuera de América Latina, siempre dispuestas a no perder prerrogativas. Pues ahí los tenemos. Igualito enfrente. de que ahorita, igual. Esto pueden haberlo escrito ayer. Sí. Siguiente. Oiga eso, esa parte, continúe esa parte importante. Repudió Repudió la organización de sociedades mixtas, donde la inversión se compartía entre empresas nacionales, gubernamentales o privadas y empresas extranjeras. ¿Qué sucedió con los neoliberales? Que inmediatamente, ¿cómo le llaman ahora? Empresas Mixtas. público-privadas. Y todo era público-privada. Si en las empresas público-privadas intervienen tanto gente extranjera con prestanombres y el narcotráfico. Adelante. Ok. La inversión ajena a capital latinoamericano no podía ser permitida. Nacionalización de los bienes en manos extranjeras. Autonomía, democracia sindical y social. Hoy los sindicatos tienen que, los convenios de los sindicatos tienen que ser aprobados por la mayoría y las elecciones de los nuevos dirigentes deben ser en secreto. Tenemos sindicatos charros, ¿no? Sí, ya no se vale como antes que a la hora de la elección estaban tomándole fotografía. Yo lo llegué a ver en mi propia escuela, en mi propio sindicato. Sí.
Sí. Ya, claro, los que no nos importaba levantábamos la mano y qué, Mm. pero muchos decían, sí, yo me acuerdo cuando en la prepa incluso yo les decía, compañeros, hay que luchar por hacer las cosas. Sí, dice, usted me va a dar trabajo si me corre. Mm. Nadie la va a correr, compañera, somos muchos. Ah, y a fulano que sí lo corrieron, bueno, pues que se portó mal. Sí, pero a otros que se portaron mal no los corrieron. Sí. Bueno, siga la En ese conferencia. tiempo también había una economía mixta antes de Salinas de Gortari. Sí, es inevitable, también lo hacen en otros países, ¿no? Pero siempre con control, ¿no? O sea, Pero regulación. controlado. Sí. Tú, Ok. me acuerdo que el Quijote decía que el vino era muy noble, mientras tú controles al vino y no el vino te controle a ti, o sea, mientras tú te tomes el vino y el vino no te tome a ti, así es lo mismo. De pronto íbamos a tener socios mayoritarios en fuentes energéticas. Igual como en China, ¿no? El Estado controla a los... Pues por eso pueden hacer lo que Pues están sí, haciendo. por eso. China es muy duro, pero no es caótico como la India. Así de En la India no hay... Ya saben que la India ya alcanzó a China, que en este momento están a la par. Ahorita puede ser que unos cuantos miles de hindúes sean más que los chinos, pero los chinos están Pero estratificados. si ves el país es bien diferente. En China hay mucha pobreza de un lado, o sea, hay clases, o sea, de castas. Y en Sí, China, también. no. Ajá, entonces es como una comparación así. A mí se me hace horrible la comparación China y ver en la India, ¿no? La pobreza extrema. Las castas, las clases, todo. Eso, La La India. degradación que hay. Y tendrán todo el poder, pero ahí él no tienen pues las castas, Sí. ¿no? De arriba. Bueno, ese es un problema muy serio. Yo no digo que sea bueno, digo que es la realidad. Continuamos, compañera. Ya mejor. Sí. Ahí Sí, mismo. ok. En contrapeso se recomendó ¿qué dice? La Carta de los Derechos Ah, Sindicales. ok, de los La derechos afiliación a sindicales. la Carta de Ah, los la Derechos. afiliación, ok. La cual había sido aprobada por el Consejo General de la Federación Sindical Mundial. Esta decía que tenía que elevar los salarios a la par del costo de vida, luchar por la igualdad de condiciones laborales para la mujer en un verdadero aporte a equidad de género, apoyo a los migrantes de los Estados Unidos. Bueno, eso es lo que está pasando ahora. Todo. Sí. Se elevaron los salarios. Nunca nadie había elevado los salarios. Ya tanto. llevamos Durante el gobierno de Echeverría se hacían misericordiamente. El problema de Echeverría es que para resolver los problemas nomás mandaba hacer más moneda, o sea, emitir más billetes. Y eso no se puede hacer así. No se puede hacer así. Por eso la economía se fue a donde se fue. Elevar los salarios a la par del costo de la vida. Y lo hizo, subió el 20% de los salarios, pero no a todos. Y el otro problema es que la vida siguió costando por los intermediarios. Ese es un asunto que todavía no se resuelve. Y lo de las mujeres, pues ya ven, nos mandan en la casa y ahora también nos mandan afuera. es bueno el dato porque hacemos correlaciones y, por ejemplo, ¿quién empezó a pensar, a plantear en sus lineamientos la equidad de género? Aquí tenemos que desde Pero los... lo hicieron, desde ya estaba los establecido en el 60s y 61. 40. Hace 5 días cumplió 60 años que Valentina Tereskova, la rusa, hizo el vuelo al espacio. O sea, una mujer volar al espacio. Claro, porque ellos sí tenían esos conceptos De igualdad, ¿no? desde Sí, los sí, 40. Porque parece mentira que hubo necesidad de hacer entender a núcleos importantes de varones con fuerza y poder gubernamental que la mujer era un ser exactamente igual al hombre, Sí. en lo bueno y en lo malo, porque ya lo hemos visto y lo estamos viendo ahora. Sí. Luego dice finalmente la paz, compañera, para que termine usted Ahí dice. de explotarla. Finalmente, la paz fue tema de cierre en esta conferencia, inmersa en los tiempos de la Guerra Fría. Sus participantes analizaron este contexto para defender su derecho soberano a la paz, haciendo hincapié en la presencia de bases militares estadounidenses en los países de América Latina. Otra vez tenemos que volver a Cárdenas. Cárdenas impidió que los Estados Unidos establecieran bases militares Sí. en la península de Baja California, pero no lo hizo solo, lo hizo con el pueblo de Tijuana, que en marzo de 1942
cuando estaba una división del ejército norteamericano con sus carros de guerra, sus cañones y sus soldados, que se acamparon en el Parque Balboa y ese día decidieron venir a México. Tenían el permiso del Estado Mayor Presidencial. Llegaron por la carretera 101, iban a entrar a la línea, pero se toparon con que había una valla, un muro formado por los taxis amarillos del Sindicato de Choferes Mexicanos. Y gente, como 1000 personas, madres de familia, profesores de las escuelas, estudiantes de la poli, miembros del Sindicato de Cantineros y Restauranteros, en fin, burócratas ahí, hasta que el general Cárdenas por teléfono le ordena al comandante de la plaza que vaya, retire a la gente y se ponga al frente de ellos. No, la gente gritaba, no pasarán, no pasarán, y no pasaron. Tuvieron que regresarse. Para esto ya había habido una reunión previa del general Cárdenas con el comandante norteamericano, pero no se llegaron a entender. Entonces, cuando pasó eso, retiraron a los gringos, no pudieron. El general Cárdenas le pidió una reunión otra vez al comandante del Pacífico, de la costa del Pacífico, que eran de Witt, y tuvieron, la única vez que Cárdenas fue a los Estados Unidos fue aquí en San Diego. Estuvo en el ¿cómo se llama? Aquí en el fuerte de Rosecrans. Ahí se reunió con el comandante y acordaron, esa fue la segunda reunión de Cárdenas, y acordaron que no entraran y que iban a desarrollar conjuntamente un plan, el cual se realizó en una tercera junta en el mes de abril en la escuela, lo que es la ETI, en el hotel de Agua Caliente, y ahí acordaron entonces evitar eso. Sus participantes analizaron el contexto y no permitir más militares. Mucho tiempo después, el general Cárdenas, entrevistado sobre esa acción, que es muy importante, en donde hay heroicidad del pueblo de Tijuana, le preguntaron sobre eso y dijo, claro, había que impedir que vinieran, dice, porque si los hubiéramos dejado, todavía estarían ahí. Siguiente. Muy bien. Defensa de la lucha revolucionaria cubana, el principio de lucha activa contra todo tipo de propaganda de guerra, impulsar la alfabetización como factor integrador y promover la educación gratuita en los niveles básicos, respetar la versatilidad de las manifestaciones culturales propias del inmenso territorio de América Latina, un punto con el que se apuntalaba también la soberanía. Claro, y cuando habla de eso, las manifestaciones, está hablando de los pueblos indígenas, que creo que más adelante lo señala. Siguiente. Le pasamos el texto aquí al Sí, claro. La Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional de la Independencia y la Paz fue, en su momento, sumamente exitosa, pero los mecanismos de represión y la infiltración de las fuerzas contrarias no permitieron la unión latinoamericana. Por lo mismo, conocer este encuentro hoy es fundamental, pues la batalla sigue abierta y se está dando. Se está dando en Baja California. En Brasil, ahora mismo. Sí, Nos infiltraron totalmente el movimiento de morenista. Morena. Siguiente. ¿En qué momento histórico se realizó la Conferencia Latinoamericana por la emancipación económica y la paz? ¿Quiénes convocaron a ella y qué representaba en los convocantes? ¿Qué consecuencias tuvo en México la realización de dicha conferencia? 4. ¿Cuáles fueron sus aportaciones conceptuales a la lucha social posteriores? Quisiera agregar que precisamente quizás una de las frutos más importantes de este tipo de reuniones fue en lo educativo. Se creó la Comisión de Libros de Texto Gratuito en ese año o en el siguiente. Y en la otra es que a nivel de política latinoamericana, México fue el único país que no rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Porque acababa de hacerse la conferencia, pues cómo iba a contradecirse. No, también el presidente López Mateos quería ganar la salida. Además, era lógico, era natural eso. Estas preguntas, lo que pasa es que lo preparé yo para tener reuniones que duraban 1 hora más o menos y luego venían las 4 preguntas a los compañeros para que hubiera debate.
Luego ya sigue la formación del Movimiento de Liberación Nacional. No recuerdo qué número es, pero llegan, en total son 34 filminas. Algunas de ellas son, no sé si quieran que continuemos o lo Bueno, dejamos sí. para la próxima. Porque todavía no llegamos al Movimiento de Liberación Nacional por los problemas que hemos tenido. Yo por mí encantado, ya me dieron permiso hasta Ya, la... yo llamo que fue llegar tarde. Me dieron permiso de llegar tarde. Un adelantadito. Que sigue. Importancia de los movimientos de liberación nacional. Eso ya me toca a mí vivirlos como adolescente, que fue interesante. Ahí está. Ahí está. Finalmente, Cárdenas ya sí iba a ir a Cuba. Fue cuando Eberto Castillo fue a despedirlo al aeropuerto. Y si me viene a despedir, le dijo Cárdenas a Eberto. Cuando yo fui director de la prepa, Eberto se presentó en la Lázaro Cárdenas. Sí. Lo tuvimos ahí, fue muy bonito. Y entonces le dijo, no, mi general, vengo a unirme a usted, voy a acompañarlo. Nada más que López Mateos le habló al presidente y le pidió, le rogó que no fuera en este momento, que lo podía hacer después, pero que no fuera. ¿Aquí en las Cárdenas o A a Cárdenas. Eberto? No fueron. Eberto era muy joven, sí. Entonces, En ese año se- pero después fue, es por eso de Cárdenas, vete a Cuba, Cárdenas, vete a Rusia, comunista. Después casi lo corrían, ¿no? Sí. Estas son las figuras que se explican por sí solas, ¿no? Sí. Siguiente tabla. En ese año fue la... Dice, Es que no La tengo Revolución de la Revolución Cubana. ahora sí léela tú, sí. A ver, más que pueda leer. La radical. Las tendencias unitarias de la izquierda. Sí. Las tendencias unitarias de la izquierda impulsadas por la radicalización de la Revolución Cubana eran muy fuertes. Y los días, adelante. 4 y 5 de agosto de 1961 se desarrollaron con gran entusiasmo los trabajos de la Asamblea Nacional de las Fuerzas Democráticas, con la presencia de 182 delegados de 24 entidades federativas de la República. Así nació el Movimiento de Liberación Nacional. Era una, como respirar algo nuevo, ¿no? El Movimiento de Liberación Nacional en realidad fue fundamentalmente impulsado por el Partido Comunista. Esa fue su gloria y también su problema, porque era un frente amplio del partido y funcionó bien, sobre todo al principio. Por eso dice ahí el Movimiento de Liberación Nacional. Su fundación en el 61, su papel aglutinador de las izquierdas por las luchas sociales y su disolución tardía en 1967. Es decir, se agotó en 6 años se agotó. Siguiente. Lo dice, participaron en la Asamblea Constituyente del MLN delegados de organizaciones sociales como la Unión de Sociedades Ejidales de la Comarca Lagunera, no sé la CNF que era, el Movimiento Revolucionario del Magisterio, las sociedades de alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional. Además, el Círculo de Estudios Mexicanos. El Círculo de Estudios Mexicanos era un frente amplio donde participaban los principales intelectuales del Partido Comunista. Aquí en Tijuana había un Círculo de Estudios Mexicanos al que pertenecía, lo fundó Blas Manrique, estaban... Montes, debería haber estado ahí. No, Montes ¿El profe Montes? Montes empieza a figurar a partir de 1964, cuando se incorpora a la JC. Antes no era conocido ni nada. Estamos hablando de los intelectuales de aquella época. La profesora Catalina García de Alberich, que era la dirigente sindical, y luego algunos otros, por ejemplo, participaron también Emilio López Zamora, un ingeniero especialista en asuntos agropecuarios y eso, que incluso una presa de Ensenada lleva su nombre. Venimos a, si alguien más quiere leer esta parte, Heriberto Jara. Heriberto Jara, no se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada, tanto individual como colectivamente, tanto refiriéndose a personas como refiriéndose a pueblos.
como refiriéndose a entidades en lo general. La declaración. Adelante. La declaración de apertura corrió a cargo del general Heriberto Jara, prominente representante del ala jacobina e izquierdista de la Revolución Mexicana. Él formó parte de los 4 radicales, que eran Heriberto Jara, Luis G. Monzón, Esteban Vaca Calderón y el general Francisco J. Mújica. Son el grupo radical de izquierda que impulsa los artículos que habían sido previamente elaborados e impuestos en el Partido Liberal Mexicano, tanto por Ricardo Flores Magón como por Juan Sarabia. Acuérdense que la calle Juan Sarabia. sí, también se tiene el nombre de él. Nada más que aquí, aunque la gente odia a los reaccionarios de Tijuana y le dicen un montón de tonterías, es a Flores Magón. Pero en fin, siguiente. A ver si logramos llegar ahí. Ahí ya está viejito. Ahí está rodeado por algunas gente de trayectoria. Cárdenas a la izquierda. A ver si alcanzamos a leer. Dice, el 15 de enero de 1950 fue inaugurado solemnemente el centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas del Río. en Izúcar. Izúcar, perdón, Puebla. de Matamoros, Puebla. Durante dicha ceremonia vemos haciendo uso de la palabra al general Heriberto Jara. Atrás se encuentra con el general Lázaro Cárdenas del Río, el general Modesto Guinard. Bueno, esta es una cosa que se puso ahí porque queríamos ver cómo era la figura de Jara ya en eso. Si eso el 15 de enero, el 50, imagínense en el 61, era 6 años más viejo. Siguiente. Luego dice aquí, en su discurso Lázaro Cárdenas planteó, ni en la lucha por la independencia, ni en la reforma, ni en la revolución, se habían confabulado las fuerzas de las oligarquías dominantes, la del clero político y la del imperialismo norteamericano, como sucede hoy. O sea, hoy lo estamos viviendo. Y agregaba, México, como todos los demás pueblos de América Latina, tiene que organizarse, unirse para la defensa conjunta de sus intereses. Y a esto tiende la asamblea que ustedes celebran. Estaba declarando inaugurada la asamblea. Ahí estamos, miren ustedes, no sé si reconocen a alguna de las personas. Vamos a ver, yo voy a señalar algunas de las que yo sombrero? Diego Rivera. Bueno, aquí está Manuel Terrazas, que dirigió La Voz de México, el periódico. No recuerdo quién es la dama. ¿Qué año? ¿Quién? El primero que dijo usted. Bueno, es Manuel Marcué Padiñas. Lázaro Castillo. Cárdenas, Alonso Aguilar, ya no me acuerdo el nombre de este doctor. Estos son algunos. Y luego atrás hay algunos, aquí está Alberto Castillo, y por ahí debe haber algunos más que empezaban a figurar. Si alguno reconoce a algún otro, díganlo. Todos son, digo, para estar en el presidium, todos son gente. El único y Alberto Castillo nada más. Pero todos ellos, Pero bueno, yo lo conocía. algunos de ellos sufrieron cárcel ya por días sordadas en el 68, Terrazas. Marcué fue acusado, me acuerdo que apareció en los periódicos de Alba de México, El Sol de México, decía, preso el autor del movimiento estudiantil, el gran creador del movimiento, Manuel Marqué Padiñas. ¿También fue revueltas? No, también apareció eso. A cada rato aparecía el gran criminal que había producido todo. El actor intelectual. Todos estuvieron presos. Eso. José Revueltas, Marcué Padiñas, Alberto Castillo fueron presos, acusados de haber provocado el movimiento. ¿Seguimos? Roberto estuvo en las Islas Marías. ¿Sí? Sí. Movimiento de Liberación Nacional. Este a mí me gusta porque estaba hecho. Por cierto que cuando tomamos la dirección de la... Bueno, yo formé parte de la comisión del secretario de prensa de la Federación Estatal de Estudiantes Baja Californianos, tenía entonces 15 años, y el secretario general se llamaba se llama Jesús Raúl Anaya Rosique, un muchacho muy, muy inteligente, nieto de un republicano español radicado en México, pero su papá era muy católico y muy serio. Yo creo que debe haber fastidiado mucho porque el muchacho era muy inteligente.
A la sazón era el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Prepa, de la UABC, y acababa de ganar el concurso de ensayo de la revista de la universidad, y al mismo tiempo lo elegimos secretario general de la FED, y yo iba en la planilla con él. Todos los demás eran mayores a nosotros, éramos los más jóvenes, yo de 15 y él de 16 o 17 años, todos los demás viejos. Digo, no muy viejos, pero mayores. Algunos debes haber conocido, por ejemplo, a David Anguiano, si lo conocieron, a Jesús y José Plasencia, a Guadalupe Beltrán de Mexicali, en fin, mucha gente. También la Federación de Estudiantes era el Frente Amplio de la JCM. Se los quitamos a la JPS. ¿Sí entienden? A la Juventud Popular Socialista éramos dirigentes, llegábamos nosotros y ya dejaron de ser ellos. De ahí en adelante fuimos nosotros hasta que desapareció de muerte natural. Se agotó. El Movimiento de Liberación Nacional pues era muy atractivo y nos acusaban, dice, los melenos se robaron la federación, ¿no? Simplemente éramos mayoría y ya. Siguiente. Dice aquí, el México de la derecha, este es muy importante. El México de la derecha nunca ha alcanzado el grado de coherencia estructural y doctrinaria que ha logrado en otros países. Y aún ahora, la derecha no tiene una coherencia estructural. Por eso se unió con las figuras del medio, del PRI y del PRD, porque los del PRD tampoco son de izquierda. No hay nadie de izquierda en el PRD y el PRI menos. Bueno, pero se reunió con toda esa amalgama de seres. Dice, para el caso mexicano vale la afirmación de Nolte, o de Nolte, la derecha surge, en letras rojas, la derecha surge solo cuando recibe el estímulo de la izquierda, que es ahora. Gana López Obrador y les remueve el piso. Y hasta ahora no han logrado estructurarse, pero lo están deseando con el alma. Incluso hoy se habla de que una figura que puede ayudarlos es Xochitl Gálvez, porque viene del pueblo, porque es de origen indígena, porque se formó a través de muchas situaciones y porque es muy picaresca y muy todo. Pero bueno, también Noroña lo es, ¿no? Solo en momentos en que se percibía un avance o un fortalecimiento de la izquierda, se ha dado la aparición de organizaciones de derecha y de movilizaciones independientes del Estado identificadas con ella. O sea, grupos del propio país, sobre todo de la clase media, con las clases poderosas y con los inversionistas extranjeros. Estamos en este momento. Vivir en paz, dice. Queremos vivir en paz, como dice la Biblia, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu ultraderecha. El yunque, ¿no? El yunque. Todos a la marcha de este domingo, dice. Esta es otra caricatura, no sé de quién. Siguen. Bueno, y aquí ya está hablando de los movimientos de derecha y su ubicación histórica de la política. 4 antecedentes históricos: la tradición cristiana, el movimiento cristero, el movimiento social cristiano, la estrategia democrática católica de Diego Conel, la Unión Popular Católica Lorenesa, la Unión Nacional Portuguesa y la Unión Popular, la Doctrina Social de la Iglesia. Y aquí en México tuvo una gran repercusión también, parece mentira, teniendo miles de refugiados republicanos, también hay una gran influencia de los movimientos fascistas en España. No se diga los de Alemania e Italia, que fueron borrados por la Segunda Guerra Mundial, pero los españoles no, quedaron vivitos. Por ejemplo, nomás por poner un ejemplo, aquí en Tijuana y en todo el estado hay una universidad católica, no sé si la deben mencionar, se llama Tecnológico de Baja California, y luego en paréntesis con letra más chiquita, Universidad Católica. La dirige una dama que se formó en España en los años 60, en la última etapa de Franco. Regresa a Tijuana y pone su universidad. Ella era hija del maestro
Ángel Arriola, no sé si lo conocieron, un hombre muy prestigioso aquí, que formó parte del gobierno y trabajó hasta que un día lo corrieron en el gobierno del Maguillito. Entonces ella viene y hace su escuela. Para poder entrar, tienes que demostrar que estás casado por la iglesia. Si eres católico, estás casado por la iglesia. Y todas esas cosas. Los alumnos van de traje y corbata a las clases, tienen misas cada semana. Pues sí, viven en medio de eso. ¿Todavía existe? Sí, Estaba ahí por el Cobacho, ¿no? la Sí, parte por de- ahí. Ya no está. Ya no está ahí, pero está en otro lugar. En TVC. Sí existe porque es un negocio. Hay gente que quiere que sus hijos se formen en esa disciplina. Pues muchas gracias, voy a tener que retirar. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Que le vaya bien. Están a las 8. Yo creo que pasamos la siguiente, que será la última, y quedamos. Se queda pendiente. Dice, el movimiento social que encarnó la lucha de los cristeros fue sobre todo una reacción violenta y radical en contra de un Estado empeñado en dirigir el campo. Durante el cardenismo y bajo la lejana influencia de la extrema derecha europea, se formaron grupos de activistas ferozmente anticomunistas. Y de ahí seguimos, todavía no termina lo del Movimiento de Liberación Nacional, pero yo creo que es interesante saber qué pasó después cuando llega el 68, que es el 68 es el parteaguas de la historia de lo, como dijo Díaz Ordaz, lo del 68 fue un movimiento lamentable que se da en la vida de los pueblos, pero México sigue siendo México, antes y después del 68. Y en el documento que le prepara este hombre que también es medio conservador, ¿cómo se llama? El intelectual de Televisa, ¿Todavía pasa? de CREA. No, Krause, Enrique Krause. Enrique Krause dice, pero se equivocó. Termina el capítulo que corresponde a Díaz Ordaz, dice, porque México, después del 68, ya no fue el mismo, precisamente por el movimiento del 68. Bueno, yo creo que lo dejamos ahí porque ya vamos a cumplir 2 horas. Muchas gracias.